Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. El día de hoy, como ustedes pueden apreciar, vamos a continuar desarrollando aspectos en torno a la literatura hispanoamericana. Fundamentalmente, vamos a hablar acerca del desarrollo de la nueva narrativa hispanoamericana. Y entre los exponentes de esta nueva propuesta aparece el escritor Jorge Luis Borges, escritor argentino, autor de cuentos, textos importantes como El Alec y ficciones son de su autoría, ¿no? Nuestra atención se ha de centrar en ficciones. Alejo Carpentier es otro exponente de esta nueva narrativa hispanoamericana. Es el autor de la novela titulada El reino de este mundo. Y finalmente hablaremos acerca de Gabriel García Márquez, muy conocido seguramente por ustedes, el autor de la novela titulada 100 años de soledad. Entonces, todo eso es lo que trabajaremos en esta presente clase. Muy bien, entonces, antes de hablar acerca del contenido, agradezco los saludos. Gracias, Martín. Gracias, Yaney, por expresar ese saludo a través del chat. Muy bien, voy a permitirme ampliar el contenido de la presente clase y en cuanto a esta literatura hispanoamericana y el desarrollo de la nueva narrativa, vamos a tener en cuenta su definición, luego hablaremos de sus etapas y finalmente vamos a explayarnos en sus características. Y una vez establecido esto, vamos a tener en cuenta detalles de la vida y obra de Jorge Luis Borges y entre sus obras aparece ficciones. Haremos un comentario en torno a los cuentos de Borges y específicamente a ficciones. En relación a Alejo Carpentier, hablaremos también algunos detalles de su vida, mencionaremos cuáles son sus obras más destacadas, hablaremos de las características de su propuesta literaria y finalmente analizaremos el reino de este mundo. El argumento de la novela, los temas abordados, la importancia del concepto de lo real maravilloso, etc. Y por último, hablaremos de Gabriel García Márquez, ¿no? De su producción literaria y sobre todo analizaremos su novela 100 años de soledad. Todo eso es lo que vamos a trabajar en la presente clase. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes también para ti. Bien, iniciemos entonces la exposición. Nueva narrativa hispanoamericana, etapas. Nos preguntaremos entonces, ¿qué es la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la nueva narrativa hispanoamericana lo vamos a definir así. Es el resultado de la influencia de la vanguardia en el campo de la narrativa desarrollada en nuestro continente. Tengamos en cuenta entonces de que la vanguardia fue una propuesta estética surgida en Europa allá por la segunda década del siglo XX aproximadamente. Entonces, la vanguardia se ha de caracterizar por adoptar una postura crítica, rebelde, iconoclasta. Cuestiona muchos aspectos, entre ellos la racionalidad y el lenguaje. La vanguardia como tal alcanzará grandes éxitos en la poesía de los años 20, en la poesía de los años 30. El desarrollo de esa vanguardia europea será simultáneo al de la vanguardia desarrollada en nuestro continente. Nosotros en la clase pasada hemos mencionado a Neruda y que su poesía en cierta medida está influenciada por esos elementos vanguardistas. Entonces nos preguntaremos, ¿y por qué la vanguardia no influyó en la narrativa de nuestro continente? Esto tiene una explicación. Sucede que en esos primeros momentos del siglo XX, la narrativa desarrollada en Hispanoamérica estaba influenciada por el regionalismo.
se imponía esta propuesta, conocida también como criollismo, la cual se definía como una variante del realismo inclinada hacia lo autóctono, es decir, a explorar aspectos propios de una determinada región, sus costumbres, sus habitantes y la forma de hablar de ellos. Una novela regionalista muy emblemática es indudablemente Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, en donde se aborda el tema de la civilización enfrentada a la barbarie. Entonces el regionalismo gustaba a los lectores, se difundía en la narrativa. Pero como toda propuesta literaria, el regionalismo empieza a evidenciar un declive. Entonces, cuando ya deja de gustar al público, poco a poco se hace perceptible la influencia de la narrativa hasta constituirse la llamada nueva narrativa hispanoamericana. Es evidente apreciar en su desarrollo una serie de etapas, las cuales ustedes están visualizando. Hay una primera etapa llamada emergente, la cual se puso de manifiesto entre las décadas de 1920 y 1930. Una segunda etapa denominada de consolidación, la cual se manifiesta en la década de 1940, incluso también en la década de 1950. Y una tercera etapa, la etapa de apogeo o etapa boom de la narrativa hispanoamericana, que se desarrolló desde la década de 1960 hasta aproximadamente mediados de la década del 70. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es apreciar cada una de estas etapas. Empecemos con la etapa emergente. En la etapa emergente vamos a apreciar cómo aparecen obras impactadas por los lenguajes vanguardistas. Se trata entonces de obras de carácter experimental. Hay una nueva forma de expresarse por parte de los autores. Un ejemplo de obra que pertenece a esta etapa emergente es La Casa de Cartón del escritor peruano Martín Ada. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en torno a esta primera etapa. Continuemos. Etapa de consolidación. Como bien ya hemos mencionado, la etapa de consolidación se pone de manifiesto entre las décadas del 40 y del 50. En esta segunda etapa apreciaremos cómo ya se publican obras de gran calidad, las cuales expresan las nuevas modalidades narrativas. Es en esta etapa de consolidación que se hace perceptible el desplazamiento que experimenta el regionalismo. Y por lo tanto, aquí, en esta segunda etapa, encontraremos la labor de importantes escritores, como es el caso de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un escritor cubano, escritor, musicólogo y periodista. Como escritor nos ha otorgado importantes novelas, como es el caso de El reino de este mundo, novela que aborda como temática la historia de la Revolución Negra en Haití, pero es una novela importante porque en su prólogo nos ofrece el concepto de lo real maravilloso, algo que caracteriza a nuestra realidad latinoamericana. Con más detalle hablaré más adelante acerca de ese concepto. Otro de los escritores representativos de esta etapa de consolidación es el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el autor de la novela titulada El Señor Presidente. Una novela que ha de entenderse como una crítica hacia las dictaduras, inspirada en la imagen de Manuel Estrada Cabrera, dictador entonces de Guatemala. Entonces, él también se convierte en un importante exponente de esta etapa de consolidación. Indudablemente aquí también aparece Jorge Luis Borges, escritor argentino, quien nos ha otorgado una cuentística de tendencia fantástica, pero que también aborda aspectos filosóficos, misteriosos,
expresa un gran conocimiento, erudición, etcétera, ¿no? Es autor de libros cuentísticos, como es el caso de Ficciones, también del cual hablaremos más adelante. Juan Rulfo es un escritor mexicano. Él también pertenece a esta etapa de consolidación. Nos ha otorgado su novela Pedro Páramo, una historia en donde el personaje de Juan Preciado trata de reencontrarse con los vínculos del pasado. Quiere conocer a su padre llamado Pedro Páramo y para ello se traslada hasta el pueblo donde, según dicen, él vive. Pero resulta que en ese trayecto interactúa con muchas otras personas, se hacen referencia a costumbres propias de México, y sin embargo el final es totalmente impactante, ¿no? Al final, Juan Preciado descubre de que Pedro Páramo, su padre, estaba muerto, como también estaban muertos los personajes con quienes había interactuado, y hasta el mismo Juan Preciado no estaba vivo. Entonces, interesante lo que nos ofrece este escritor. Y finalmente, Ernesto Sábato es también un escritor argentino quien nos ha otorgado una novela titulada El túnel. En El túnel se hace referencia a la historia del artista Juan Pablo Castel, un pintor el cual se siente totalmente incomprendido, tiene una vida solitaria, entonces él no ha encontrado el amor durante mucho tiempo. Sin embargo, durante una exposición de cuadros, conoce a una mujer llamada María Iribarne, de quien se enamora. Y es que esa mujer le brinda un trato totalmente distinto, lo comprende y llena ese vacío. Pero resulta que María Iribarne es una mujer muy misteriosa, porque así como le demuestra su gran amor, también en algunos momentos desaparece, no se sabe nada de ella, y cuando se reencuentran se muestra toda fría, indiferente. Esto entonces causa un gran conflicto en el interior de Juan Pablo Castel, descubriendo que la mujer de quien se ha enamorado estaba casada con un hombre de avanzada edad llamado Allende, un hombre carente de la vista. Entonces no puede entender lo que está pasando, pero su amor hacia ella, su deseo es muy posesivo. Sospecha incluso que ella tiene otra relación extramatrimonial. Ella sospecha que tiene un vínculo amoroso con el primo de Allende. Y al final, Juan Pablo Castel, al sentirse inseguro, al no poder consolidar ese amor, decide matar a María Iribar. Y por eso debe purgar una condena. En fin, entonces, estos son los autores representativos de esta etapa de consolidación. Finalmente, etapa de apogeo o etapa boom. Esta etapa, como ustedes recordarán, se inicia a partir de la década del 60 y abarcará hasta mediados del 70. Pero, ¿a qué llamaremos el boom? ¿Qué es el boom? El boom es un fenómeno, así lo vamos a definir, en el cual coincide la producción de obras de altísima calidad con un gran éxito editorial que se manifiesta no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial. Las editoriales van a pugnar por publicar las más recientes obras de connotados escritores. ¿Y quiénes son esos connotados escritores que pertenecen al boom? Nada menos y nada más que escritores de la talla de Mario Vargas Llosa, el autor de La ciudad y los perros y Conversación en la catedral, nuestro único premio Nobel de literatura. Gabriel García Márquez es otro integrante del boom, destacado y muy conocido escritor de origen colombiano, autor de obras como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad. Otro importante escritor es el argentino Julio Cortázar, el autor de cuentos como Todos los fuegos el fuego,
pero sobre todo destaca por su novela titulada Rayuela, impactante obra para la época. Y finalmente aparece aquí como integrante del boom el mexicano Carlos Fuentes, quien nos ha otorgado novelas como es el caso de La muerte de Artemio Cruz. Entonces, alumnos, ellos son los integrantes del boom de la narrativa hispanoamericana. Muy bien, entonces hemos apreciado la definición, hemos apreciado las etapas y a continuación hablemos del contexto social en el cual se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana. El contexto social entonces nos conlleva a apreciar las diversas circunstancias que atravesó el continente entre los años 1945 y 1975. En primer lugar, vamos a apreciar cómo ya se consolida el proceso de modernización de los países latinoamericanos. Este proceso se había iniciado durante los primeros momentos del siglo XX, ¿sí? Recordemos el contexto del modernismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo ya se ha consolidado esa modernización. Por lo tanto, vamos a apreciar cómo esas obsoletas estructuras sociales se dan el paso para nuevas formas de organización de tipo capitalista. El capitalismo propició la modernización y por ende se hace perceptible como consecuencia el gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Las sociedades, muchas de ellas eran rurales, se transformarán en sociedades urbanas. Reitero, la modernización y el desarrollo se logró gracias al capitalismo. Pero en algunos lugares, ni la modernización ni el capitalismo fueron entendidas como las vías de solución para las diversas problemáticas que afrontaba el continente. Entonces hubieron lugares donde se buscaron fórmulas alternativas a ese capitalismo. Y el caso más emblemático lo apreciaremos en Cuba. En Cuba se produjo la revolución, entonces, hacia finales de la década del 50. Por lo tanto, entonces, Cuba optó por una política y economía de tipo socialista. Ahora, el contexto también nos remite a apreciar lo que aconteció hacia mediados de la década del 70, sobre todo en la zona sur del continente. ¿Qué pasó en la zona sur de América Latina? Se instalaron dictaduras represivas, lo cual generó pues una fuerte crisis política, social y sobre todo pues económica también. Se vamos a apreciar cómo el Perú no fue ajeno a la presencia de dictaduras. Si nos remitimos a los años 70, podríamos acaso recordar el nombre de Juan Velasco Alvarado, y hacia finales de esa década aparece pues el nombre de este importante militar, Francisco Morales Bermúdez. Pero así como el Perú experimentó dictaduras, también otros países. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, en fin, ¿no? Dictaduras. Entonces, en ese marco contextual se manifiesta la nueva narrativa hispanoamericana. Miren, sucede que al modernizarse los países latinoamericanos, entonces estos impulsarán la educación y se fundan universidades e institutos. Las personas tenían un interés por estudiar, por el conocimiento, y por otro lado se impulsará la industria editorial, publicándose obras clásicas, pero también las obras de los modernos escritores europeos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Hay un público más preparado para poder entender las obras de aquellos escritores europeos. Y si ya entendían las obras de esos europeos,
con mucho mayor facilidad y con mucho mayor interés, le prestarán atención a las obras de los narradores latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ellos estarán fuertemente influenciados por esos escritores europeos. Entonces, esa es la importancia del contexto al cual he hecho referencia. Muy bien, una vez apreciado el contexto, hablemos de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Pero claro, antes de profundizar en ella, quisiera que ustedes tengan en cuenta detalles de clases ya expuestas. Nosotros, en clases pasadas, hemos hablado acerca de la narrativa contemporánea del siglo XX, aquella que se manifestó en Europa en los primeros momentos de ese siglo. Entonces, recordarán ustedes que la narrativa contemporánea buscó superar a la narrativa tradicional y para ello los autores recurrieron a una serie de innovaciones técnicas. Pregunto, ¿recuerdan algunas de esas innovaciones técnicas? Pueden realizar su respuesta, muchachos. A ver, repite, por favor. No te escucho bien, disculpa. No sé si es el micrófono. Martín, el realismo mágico más bien es una propuesta de los narradores latinoamericanos, aunque el concepto surge en Europa. Bueno, ya lo mencionaré. O sea, cómo los autores europeos buscaron superar a la narrativa tradicional. ¿Qué recursos se emplearon? A ver, les hago recordar. Ellos emplearon innovaciones técnicas. ¿Recuerdan algunas de esas innovaciones técnicas? Martín, esa es una innovación técnica, por ejemplo. El uso de un nuevo procedimiento narrativo, el monólogo interior. Bien, les hago recordar otras innovaciones técnicas. La superación del narrador omnisciente es otra innovación técnica. El tratamiento de los planos temporales, ¿no? O sea, la ruptura de la linealidad narrativa, es otra innovación técnica. Esas innovaciones técnicas serán consideradas también como características de la nueva narrativa hispanoamericana. Miren, cuán importante fue entonces esa clase. Así que veamos estas características. Aparece aquí en primera instancia la multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa multiplicidad de voces? En la narrativa tradicional había solamente una voz que contaba la historia, la voz del narrador omnisciente, aquel narrador que lo veía todo, lo sabía todo, conoce a los personajes, sabía su pasado, su presente, posiblemente su futuro, y es más, el narrador omnisciente tenía la capacidad de interiorizarse en los personajes, porque sabía lo que veían, lo que pensaban, lo que sentían. El narrador omnisciente es una especie de Dios que controla la obra, ¿ya? Pero miren cómo aparece la multiplicidad de voces en la nueva narrativa hispanoamericana. Significa un intento por superar al narrador omnisciente. Ya por entonces no se plantea una sola voz enunciativa. Multiplicidad de voces implica que hay varias voces narrativas. O sea, ya no un solo narrador. Pueden aparecer diversos tipos de narradores. Por lo tanto, cada narrador tendrá su punto de vista, ¿no? O sea, el relato será presentado desde diversas perspectivas. Podemos encontrar un narrador protagonista, podemos encontrar un narrador personaje, o los dos tipos de narradores, o varios narradores personajes,
O se le sumaría a ellos, por ejemplo, un narrador objetivo que solamente describe. Entonces, se evidencia esa multiplicidad de voces, como en el caso de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. La historia será contada en algún momento por Juan Preciado, o sea, un narrador personaje, cuenta la historia. En otro momento, la historia es contada por el propio Pedro Páramo. Y en otro momento interviene un narrador, más o menos objetivo, aparentemente omnisciente. Entonces son tres voces que construyen esta historia. A eso llamaremos multiplicidad de voces, varios narradores. Muy bien, miren cómo aquí aparece lo referenciado a su momento, monólogo interior. El monólogo interior, como ustedes recordarán, es una técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia. Es decir, vamos a ver cómo el lector tendrá acceso a los más íntimos pensamientos, ideas y sentimientos de un determinado personaje. Entonces, vamos a ver cómo encontraremos una superposición de ideas inconexas, incoherentes entre sí, pero es parte entonces de esas ideas que afloran a nivel mental. Ojo, el personaje no lo verbaliza al exterior. Todo esto aparece a nivel mental. Remitámonos al ejemplo para entender qué es un monólogo interior. Miren el ejemplo, leamos todos juntos. Ejemplo extraído de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante los pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Entonces, pregunto, aquí nosotros estamos encontrando una serie de ideas, una serie de pensamientos del personaje. Pregunto, ¿esas ideas tienen correlación? O sea, ¿son coherentes? ¿Se vinculan entre sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿O no tienen que ver ciertos pensamientos con otros? ¿Qué opinión tienen en cuanto a este ejemplo? Opinen, muchachos, vamos. Yo creo que son solo pensamientos, o sea, que están en su cabeza y como es un monólogo, él los expresa, por así decirlo. Claro, pero si te das cuenta, son pensamientos totalmente inconexos porque primero hace mención al teniente Guarina y la revista a la que va a pasar, luego piensa en el examen de química, piensa también en la Pies Dorados, que era una prostituta que, que pensaba visitar, en fin, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está pensando cosas distintas, son de pronto pensamientos inconexos, distintos, incoherentes, pero es parte justamente de esa superposición de pensamientos, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo eso aparece a nivel mental. A eso llamaremos monólogo interior, ¿correcto? Muy bien, es otra característica. Continuemos con estas características. Miren que es interesante, ¿eh? Para que ustedes puedan entenderla. En el material que ustedes tienen solamente aparece una línea. Trato de explicar para que ustedes lo entiendan. Sigamos. Narración objetiva. Mire, la narración objetiva es la labor desarrollada por un tipo de narrador. Un narrador que presenta las acciones de los personajes, pero desde el exterior. O sea, en otras palabras, solamente se limita a describir lo que hacen los personajes, pero no se interioriza en ellos. O sea, este tipo de narrador objetivo, si cabe el término, no sabe lo que ven,
ni lo que piensan, ni lo que sienten los personajes. Solo describe lo que hacen estos. ¿Ya? Vamos a ver cómo este tipo de narrador es análogo a una cámara filmadora, que solo registra lo que ve. Veamos el ejemplo. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después, Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. En el ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿en algún momento el narrador ha enfatizado lo que ven los personajes o lo que piensan o lo que sienten? No. No. Entonces vamos a ver cómo se trata de un narrador netamente descriptivista. Describe acciones, nada más. Entonces, a eso que ha realizado el narrador se le conocerá como narración objetiva. Solamente se describe, no se interioriza, no se explican el porqué de las acciones. ¿Correcto? Eso deben tenerlo en cuenta. Continuemos. Ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Esta es otra de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, en la narrativa tradicional, las historias respetaban una secuencialidad: inicio, nudo, desenlace. Pero, así como la narrativa contemporánea buscó superar a esa narrativa tradicional, la nueva narrativa hispanoamericana también se encargará de romper esa linealidad narrativa. Se deja de lado esa secuencia, inicio, nudo, desenlace, y las historias aparecerán desordenadas, fragmentadas. Se evidencian cambios constantes de tiempo y de espacio. Esto se debe a la influencia que ha ejercido el cine en la literatura. Y aparecen esos conocidos saltos temporales. Alguien mencionó el flashback, un salto temporal del presente al pasado. Y así como existe el flashback, existe el flash forward, un salto temporal del presente al futuro. O sea, se anticipan situaciones que más adelante se van a desarrollar. Entonces, vamos a tener en cuenta esta característica y lo vamos a ejemplificar con Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Miren cómo en Conversación en la Catedral la novela se inicia presentándonos a Santiago Zavala, ¿no?, alias Zabalita, el protagonista de esta historia. Un muchacho de unos 30 años, el cual trabaja como periodista en el diario La Crónica. Y entonces se nos cuenta pues cómo este joven no ha alcanzado sus sueños, se siente frustrado, está inmerso dentro de un ambiente político agitado, etc. Hay conflictos familiares en su pasado, en fin. Pero después, en la medida que se desarrolla la historia, conoceremos otros detalles de la vida de Santiago. Lo hemos mencionado adulto. Más adelante, ¿no?, aparece el Santiago adolescente, ¿no?, quien constantemente tenía conflictos con su padre, diferencias, opiniones diversas, en fin. Luego aparece un más joven Santiago, ya estudiante de San Marcos, quien coqueteaba con el comunismo al interior de esa universidad, etc. O sea, vamos a ver cómo la línea temporal se ha alterado definitivamente, ¿no? Y esto es lo que caracteriza a las obras de la nueva narrativa hispanoamericana. Continuemos con las características. Participación activa del lector. Las obras de la nueva narrativa hispanoamericana son definitivamente complejas. Entonces, para lograr entenderlas, se requiere de un lector que contribuya con la reconstrucción del sentido global del texto. Un lector participativo en este caso. Entonces, si nos ceñimos al ejemplo anterior,
en el cual se aprecia cómo las historias aparecen desordenadas, les pregunto a ustedes, ¿quién se encargará de ordenar lógicamente la historia? Si las historias aparecen desordenadas, claro, el lector tiene que estar muy atento y ahí se evidencia su participación. Correcto. Entonces, eso es lo que demuestra esta característica. Vamos a recurrir al otro ejemplo, la lectura de la novela Rayuela. La novela Rayuela de Julio Cortázar puede leerse en forma tradicional, siguiendo correlativamente los capítulos en orden secuencial y se construye una historia. Pero la novela propone otra opción de lectura. En las primeras páginas aparece un tablero de dirección y en ese tablero de dirección nos indica qué capítulos leer y en qué orden y qué capítulos simplemente no considerarlos. Entonces, se construye una segunda opción de lectura. Claro, ¿y quién va a realizar? ¿Quién va a plasmar esa segunda opción? El lector. Y ahí también se evidencia la participación activa del lector. Entonces, es también esta otra importante característica. Experimentalismo lingüístico. Miren ustedes cómo a través de esta característica los narradores latinoamericanos van a buscar explotar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje o del idioma, en este caso, el castellano. Entonces, ¿qué hacen los narradores? Incorporan neologismos, palabras inventadas, expresiones novedosas que buscarán un significado, etc. Entonces, esto se pone en evidencia en el ejemplo. Miren el ejemplo extraído de la novela Rayuela. Leamos todos juntos. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban. Pregunto, ¿hay significado para palabras como clémiso, hidromurias, sus talos? ¿Existen esas palabras en RAE? No, profesor. Creo que no. No, definitivamente no. Y es que Cortázar está recreando el lenguaje, inventando palabras que podríamos asociarlos a significados, sí, pero que no poseen un significado adecuado. Se está experimentando con el lenguaje. Pregunto, ¿ustedes han leído Trilce de Vallejo? ¿Han leído el poemario o algunos poemas de Vallejo, de Trilce específicamente? En Trilce, Vallejo inventaba palabras. Entonces, es parte de la estética vanguardista. Entonces, vamos a ver cómo aquí Cortázar está creando, está inventando palabras. Es parte del juego, del carácter lúdico de la vanguardia. Experimentalismo lingüístico. Sigamos. Aparece esta otra característica, incorporación de elementos irracionales. En el desarrollo de cuentos y novelas, los autores van a incorporar aspectos como lo onírico. ¿Y qué es lo onírico? Lo onírico es aquello que está relacionado con el mundo de los sueños y las alucinaciones. Incorpora lo lúdico, que está vinculado al juego, lo fantástico, lo mítico, lo absurdo existencial y lo propio de las creencias de los pueblos latinoamericanos. Miren cómo en el caso del reino de este mundo se incorpora lo fantástico a través de la capacidad que tienen algunos personajes para transformarse en animales. Pregunto, ¿eso es cotidiano? ¿Eso es racional? ¿Eso es algo normal? ¿Que un ser humano se transforme en un animal? No, es como fantástico. No, profesor, es algo Exactamente, ¿no? irracional.
Y es parte entonces de esa inclinación hacia lo fantástico que vamos a apreciar más adelante al analizar esta novela. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren la exploración de lo onírico, el mundo de los sueños, cómo de pronto se fluctúa entre lo que es real y lo que es ficcional. ¿Ustedes han leído el cuento titulado La noche boca arriba? De Julio Cortázar, a propósito. ¿Han leído ese cuento? Muchachos, ¿han leído ese relato? La noche boca arriba. Si me dicen que no, les cuento. Si no me dicen nada, continúa la otra característica, vamos. No, profesor. No importa, No. profesor. Profesor, no lo he leído. Muy bien, escuchen atentos ahí, procuren leerlo en algún momento. Cuenta la historia de un joven motociclista que sufre un accidente. Y entonces, este joven es llevado a urgencias, pero como ha estado inconsciente, en su estadio de inconsciencia sueña. ¿Y qué es lo que sueña? Sueña que es un hombre perteneciente a una tribu y que está siendo perseguido por los aztecas porque estos quieren realizar un sacrificio. En urgencia se le da los cuidados del caso y cuando él despierta se encuentra pues hospitalizado. Sin embargo, le extraña mucho ese sueño. En fin, para recuperarse hay momentos en los cuales debe estar sedado. Y cuando él duerme, entonces vuelve a soñar que sigue siendo perseguido por los aztecas. Y el sueño se hace muy realista. Entonces prácticamente esto conlleva a que pida un apoyo. Entonces cuando ya se le da de alta y va a casa, se le recomienda entonces que no haga caso a esos sueños, que simplemente se deje llevar. Entonces, cuando está durmiendo, vuelve a soñar, pero en esta ocasión es capturado y será conducido con otros prisioneros para que sea sacrificado en esa piedra de los sacrificios. Entonces vamos a ver cómo luego despierta, está muy agitado, muy asustado, pero le habían recomendado que se deje llevar por el sueño, porque era simplemente un sueño, no había que prestarle atención. Finalmente se queda dormido, otra vez está inconsciente, y en sus sueños ya lo están conduciendo a esa gran piedra de los sacrificios. Está amarrado, está echado, cuando de pronto él siente como el cuchillo le está rasgando el cuello. Y es un sueño demasiado realista porque siente dolor, siente que brota la sangre, y en ese mismo instante, este motociclista se da cuenta de la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad indica de que él siempre fue un hombre perseguido por los aztecas, pero que había momentos en los cuales soñaba con que era un motociclista del futuro. Y así finaliza este relato. Entonces, fíjense cómo los planos de lo real y del sueño se intercalan. En fin, ¿no? Es parte de la producción narrativa de estos escritores. Continuemos, digamos, y ahora apreciemos esta otra característica, transculturación narrativa. La transculturación narrativa implica que se retoman las tradiciones culturales de los pueblos o de las regiones rurales latinoamericanas, pero con el empleo de las nuevas técnicas narrativas, o sea, la incorporación de multiplicidad de voces, o el monólogo interior, o los flashbacks, o los vasos comunicantes, etcétera, etcétera. Sigamos. Otra importante característica es el cosmopolitismo. A través de esta característica apreciaremos cómo los narradores latinoamericanos van a aprovechar los aportes de los modernos narradores, tanto europeos como norteamericanos. Se recoge el aporte de europeos, como Franz Kafka y su surrealismo, como Marcel Proust y el tratamiento del tiempo, como el monólogo interior de James Joyce. Se recoge el aporte de los norteamericanos, como William Faulkner
y Ernest Hemingway, como por ejemplo el uso de vasos comunicantes, dos secuencias desarrolladas en tiempos y lugares distintos, pero que tienden a vincularse entre sí, a influenciarse mutuamente. Finalmente, aparece esta última característica, realismo mágico o real maravilloso. ¿Qué es el realismo mágico, lo real maravilloso? En la en el CEPRE San Marcos, lo entenderemos como un concepto similar. El realismo mágico, entonces, es un intento por presentarnos una visión mucho más compleja del entorno. Y para que adquiera esa complejidad, se insertan elementos míticos, mágicos o insólitos propios de la realidad latinoamericana, o sea, propios de la geografía, de la historia, de las creencias de nuestro continente. A eso denominaremos realismo mágico, una presentación más compleja de la realidad. Miremos el ejemplo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Este fragmento es extraído de la novela Cien años de soledad y hace referencia a lo acontecido tras la muerte de uno de los personajes llamado José Arcadio Buendía. Pregunto entonces, ¿el hecho de que caiga una lluvia de flores amarillas es una situación normal o cotidiana? No. Definitivamente no. Exactamente, no, nada cotidiano. Entonces lo que estamos apreciando, pues, es de pronto una realidad que adquiere esos matices, más compleja que la normal. Entonces a esto denominaremos realismo mágico o real maravilloso. Alumnos, estas han sido las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Miren, nos ha tomado bastante tiempo explicar cada una de las características, no solamente nombrarlas, ¿sí? Y bueno, teniendo en cuenta estas características, rápidamente hablemos de la producción literaria de tres connotados escritores, Borges, Carpentier y finalmente García Márquez, ¿no? Empezaremos con Jorge Luis Borges, autor de ficciones. Rápidamente. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. Fue un escritor argentino de gran erudición, de gran conocimiento. Como escritor, fue poeta, fue cuentista, fue ensayista, pero además ejerció otras actividades. Fue traductor, fue editor, fue bibliotecario, fue investigador y además ejerció la docencia. Desde muy temprana edad aprendió a leer y a escribir, y también desde muy jovencito logró aprender otro idioma, que en este caso fue el inglés. Su familia y él viajaron hacia Europa y se establecieron en Suiza. En ese lugar aprendió el francés y posteriormente el alemán, debido a su interés hacia la filosofía de Schopenhauer. Hacia la década del 20, Borges sintió un gran interés por la vanguardia, específicamente por el ultraísmo, y fue difusor de esa propuesta. Desarrolló textos vinculados a la poesía ultraísta, colaboró con algunas revistas también del ultraísmo. Sin embargo, llegada la década del 30, Borges hará un autocuestionamiento, dejará su labor de poeta y se dedicará fundamentalmente a la elaboración de cuentos y de ensayos. Es importante mencionar que en algún momento ejerció la docencia en la Universidad de La Plata y asumió la dirección de la Biblioteca Nacional de Argentina. Su propuesta literaria fue bastante reconocida a tal punto de ser acreedor a diversos reconocimientos y premiaciones, entre ellos el más destacado, el Premio Formentor. Gracias al Premio Formentor, muchas de las obras de Borges fueron publicadas en
otros idiomas. Y así Borges fue conocido en el mundo anglosajón. Sin embargo, Borges nunca pudo acceder al Premio Nobel de Literatura, algunos dicen, debido a que sostuvo una postura de defensa de los intereses de los sectores de derecha. En las postrimerías de su vida, él pierde la capacidad visual y muere en el año 1986. ¿Cuáles son las obras más destacadas de Borges? En poesía podríamos hablar de poemarios como Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, El Hacedor, El Otro del Mismo, La Rosa Profunda y Los Conjurados. En el desarrollo de ensayos aparecen textos como Inquisiciones, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Otras Inquisiciones, Historia de la Eternidad, entre otros. Y finalmente destaca su producción cuentística, libros de cuentos como Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, El Informe de Brody y El Libro de Arena. No vamos a quedar con esto último, la producción cuentística de Jorge Luis Borges, ya que gracias a esos cuentos, Borges se constituye como un maestro del estilo, por su concisión sintáctica y por su densidad semántica. ¿A qué llamaremos concisión sintáctica? Borges emplea pocas palabras, es decir, las palabras adecuadas para darnos a conocer sus ideas, sus impresiones, sus posturas, sus diversos conceptos. Y densidad semántica, porque aquello que nos brinda Borges es susceptible a ser valorado e interpretado desde diversas perspectivas. No solamente desde lo literario, también desde lo lingüístico, desde lo filológico, desde lo teológico, desde lo científico, hasta incluso desde lo matemático. Entonces, es importante mencionar esto en torno a la trascendencia de los cuentos de Borges. ¿Qué nos ofrece Borges? Cuentos que tienden hacia lo fantástico, basados en experiencias, en este caso literarias, en experiencias filosóficas, ¿sí? O sea, lecturas previas, no necesariamente experiencias de orden personal, íntimas. A lo que sí recurre Borges son a una serie de referencias bibliográficas apócrifas. O sea, Borges menciona a muchos libros, pero esos libros nunca se escribieron. Son libros que no existen, solo dentro de su fantasía, dentro de su imaginación. ¿Qué más caracterizan esos cuentos? Esos cuentos encierran un enigma aparentemente policial, pero en el fondo se trata de un enigma filosófico que debe ser resuelto por algún personaje o incluso por el propio lector. Y si he hablado de personaje, hay que mencionar que los personajes en los cuentos de Borges se definen por sus propias acciones. Encontraremos personajes misteriosos, personajes conflictivos, personajes siniestros, personajes que plantean una búsqueda, personajes cobardes, etc. Eso es lo que vamos a apreciar en los cuentos de Jorge Luis Borges. Cuentos en los cuales también se hace perceptible esa preferencia por temas filosóficos y metafísicos. Y a partir de esta temática se plantea la ambigüedad entre la realidad y la ficción. Otro aspecto de interés en los cuentos de Borges es el tiempo. Se hace referencia al tiempo que fluye o al tiempo que se inmoviliza, y esto permite establecer la relación entre el pasado y el presente. En estos cuentos también hay una clara referencia al azar. El azar será entendido como un factor central en la estructura del universo. Vamos a apreciar también cómo Borges hace referencia a el caos y el orden, y en ese sentido, el mundo aparece como una realidad carente de sentido, como si fuese un laberinto, y justamente la imagen del laberinto es recurrente en estos relatos. Se hace mención también al valor o la cobardía ante la muerte, y aparece el cuchillo como símbolo de la violencia. Por último,
En los cuentos de Borges hay referencia al doble, el otro o los espejos, entendidos estos como metáforas de la identidad. Todo esto entonces caracteriza a los cuentos de Jorge Luis Borges. Hablemos de ficciones. Ficciones es un libro de cuentos publicado en 1944. Ficciones agrupa 2 volúmenes de cuentos. El primer volumen bajo el título de El jardín de senderos que se bifurcan, el segundo volumen bajo el título de Artificios. El jardín de senderos que se bifurcan consta de 8 relatos, entre los cuales destacarán títulos como por ejemplo Pierre Menard, autor del Quijote, La biblioteca de Babel, Las ruinas circulares y El jardín de senderos que se bifurcan. Mientras que en Artificios vamos a poder encontrar 9 relatos. Aquí aparecen títulos como Funes el Memorioso, La forma de la espada, La muerte y la brújula y El sur. Entonces, de estos relatos, en forma personal, a manera particular, me llama la atención aquel titulado como Las ruinas circulares. Pregunto, ¿ustedes han leído Las ruinas circulares? No, profesor. No han leído Las ruinas circulares. Bueno, dense también esa oportunidad para acceder a la lectura de ese relato. Las ruinas circulares cuenta la historia de un hombre el cual ha realizado una travesía bastante complicada. Desde tierras lejanas ha viajado a través de un río hasta llegar a un lugar donde se encuentran unas ruinas circulares abandonadas. A duras penas y por el cansancio, este hombre ha salido de la embarcación y ha caminado hasta encontrar esas ruinas en las cuales se aprecian vestigios de fuego. Muy cansado entonces, este hombre se limita solamente a recuperar energías y se queda dormido. Pasa el tiempo y cuando despierta, este hombre se percata de que los lugareños lo han ido a ver. Hay huellas de sus pasos. Le han otorgado algunos presentes, algo de fruta, tal vez algo comestible, pero nos preguntaremos por qué este hombre ha querido llegar a esas ruinas desde tan lejos. Estas ruinas circulares transmiten una energía especial y entonces tras su llegada, este hombre va a procurar, a ver, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, Sí, profesor. Una especie de corte por aquí. Continúo. Desde su llegada, este hombre va a procurar entablar muchos momentos de descanso. O sea, pretende él dormir. ¿Y para qué? Quiere dormir para que pueda soñar. En sus sueños, entonces, él se ve a sí mismo impartiendo su conocimiento a otras personas. Entonces, todo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida como gran maestro, lo trata de transmitir. Pero se percata de que ninguno de esos alumnos son aptos para recibir tal conocimiento. No hay ninguno valorable. Entonces, este hombre que ha llegado a las ruinas circulares decide tener sueños más prolongados y en esos sueños va a procurar crear al hombre perfecto. Entonces, en sueños, en algún momento, este hombre es testigo de cómo se crean los músculos del hombre perfecto y luego aparecen los nervios y por encima la piel y finalmente le otorga conciencia. Aparece una creación, el creador y su creación. El creador, este hombre que ha llegado, una especie de sacerdote y Dios a la vez,
le empieza a transmitir todo lo que sabe y la creación lo recibe. Y una vez ya forjado, ya una vez conocedor de diversas materias, se va por otros lugares a enseñar a otras personas. Entonces, este hombre creador está muy feliz por lo que ha hecho. Sin embargo, llega un momento en el cual su creación pide independencia. Le dice que irá a lugares lejanos para seguir difundiendo su conocimiento. Y con un profundo dolor el creador lo deja partir. Ojo que todo esto aparece mientras él sueña. Y entonces se queda solo, se queda muy triste. Este hombre creador en otro momento de ensoñación entonces no se percata de que de pronto, mientras descansaba, sin explicación alguna, esas ruinas empiezan a incendiarse y empieza pronto todo a quemarse a su alrededor. Él está en medio del fuego. Entonces, de pronto, despierta este hombre creador y se da cuenta de lo que está pasando. Entonces asume que su vida terminará consumida en el fuego. Él simplemente se deja llevar, quiere coronar su vida de esa manera. Pero sin embargo hay un detalle, de pronto se da cuenta de que el fuego no le hace daño, no lo está quemando. ¿Qué es lo que pasa? Y allí se percata de una realidad, de algo que desconocía. Este hombre creador se da cuenta de que el fuego no le hace daño porque él es la creación de otro hombre que lo estaba soñando. Y así finaliza entonces las ruinas circulares. Fíjese cómo otra vez la referencia a los sueños y a esa ambigüedad entre realidad y ficción. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en este relato. En base a este relato, entonces, vamos a poder establecer lo siguiente. Los cuentos de Borges impactan al lector, deslumbran por su erudición literaria y filosófica y por su imaginación superlativa. La trama que nos ofrece el escritor, que puede ser de naturaleza fantástica o detectivesca, es sometida a un riguroso análisis debido a que cada suceso de la historia forma parte de un plan previo, cuidadosamente elaborado y premeditado. Hay presentes en muchos de los casos juegos de artilugios que serán relevados hacia el final del relato. En estos relatos, pues, esa suerte de constante presencia de equívocos, esa premeditada ambigüedad, no solamente están ahí para brindarnos sucesos sorpresivos, sino que responden al deseo de presentarnos nuevas y desconocidas fases o facetas de la compleja realidad. Y eso es lo que vamos a apreciar en los cuentos de Borges. Muy bien, dejemos de lado pues a Borges y a su cuentística y rápidamente hablemos de Alejo Carpentier, otro exponente de esta nueva narrativa hispanoamericana, autor del Reino de este Mundo. Alejo Carpentier nació en Cuba en el año 1904. Por ahí surge la versión de que habría nacido en Suiza, pero solamente es una especulación. Borges se constituye como un muy importante escritor, cuentista, novelista, ensayista. Además, ejerció el periodismo y es un reconocido musicólogo. Sin embargo, a nosotros nos interesa la labor realizada por el escritor, ya que Carpentier es catalogado como un hombre de vasta cultura, de vasto bagaje cultural, el cual ha influenciado en la literatura latinoamericana. A él se le considera el gestor del proceso de renovación literaria al ofrecernos el concepto de lo real maravilloso como una característica de nuestra realidad. Como escritor, Carpentier nos ha ofrecido cuentos como El sacrificio, Viaje a la semilla y Los fugitivos, y novelas como Ekwe Yambao, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces, Concierto barroco y El recurso del método. Bueno, ¿qué es lo que vamos a apreciar en las obras de Carpentier? Bueno, en sus obras vamos a apreciar cómo el autor plantea el concepto de lo real maravilloso, que hace referencia
a hechos extraordinarios, hechos míticos, hechos mágicos que han existido y que perviven en la realidad latinoamericana. Ahora, por otro lado, su obra, que está ambientada fundamentalmente en el Caribe, aparece un importante eje que es la tradición africana, debido a la vasta población esclava de origen africano que había en dicha región. Por otro lado, Carpentier, en sus cuentos y en sus novelas, aborda creencias míticas populares expresadas a través de ciertas prácticas como el ocultismo y la hechicería propios de la magia vudú y representadas en la metamorfosis de algunos personajes. O sea, vamos a ver cómo hay algunos personajes, como en el reino de este mundo, que tienen esa capacidad de convertirse en animales, ¿sí? Ya lo veremos dentro de poco. Finalmente, vamos a ver cómo Carpentier en sus obras plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Bien, entonces, teniendo en cuenta ello, hablemos rápidamente de una de las obras representativas de Carpentier. Me refiero a su novela titulada El reino de este mundo, publicada en 1949. Esta novela se caracteriza porque presenta los pormenores de la revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. Entonces, hagamos un poco de historia para poder conocer el ambiente, el lugar en el cual se desarrollan las acciones. Cuando Colón decidió trazar nuevas rutas, lo que hizo fue desviarse y llegar a estas latitudes, ¿no? Sin querer, había, entre comillas, descubierto el Nuevo Mundo. ¿A dónde arribó Colón inicialmente? A Guananí, una isla ubicada en las Bahamas. Posteriormente llega a otra isla, a la cual denominó Juana, Cuba en este caso, ¿no? Y posteriormente llega a otra isla, a la cual nombrarán como La Española. En La Española es que se van a desarrollar las acciones, porque La Española, con el paso del tiempo, se convertirá en Haití y la otra mitad del territorio será Santo Domingo. Muy bien, pero vayamos entonces a La Española. La Española fue territorio hispánico durante algún tiempo. Sin embargo, España cede ese territorio a Francia. Y entonces La Española se convertirá en colonia francesa. Los nativos que allí vivían poco a poco fueron muriendo debido a que los españoles llevaron una serie de enfermedades. Entonces, para repoblar esa isla, los franceses en el siglo XVIII se trasladaron hasta el África y del África llevaron a una gran cantidad de esclavos negros para que trabajen al servicio de los amos franceses. Entonces, vamos a ver cómo se aprecia esa suerte de esclavitud, se aprecia cómo esas personas esclavas dejaron su terruño y llevaron consigo sus costumbres, sus prácticas religiosas como el vudú, y se instalaron en un nuevo ambiente, el Caribe. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, vamos a apreciar cómo en La Española vamos a encontrarnos con la presencia de colonos franceses, quienes tienen consigo una serie de esclavos súbditos de ellos. Es el caso de un colono llamado Monsieur Lenormand de Messy, un hombre el cual posee una gran e inmensa casa, tiene caballerizas, posee amplios terrenos que deben ser trabajados, posee ganados. Es un hombre entonces que goza de cierta solvencia económica y tiene a una gran cantidad de esclavos a sus servicios. Entonces, entre esos esclavos aparecerán personajes como Tinoel y Macandal. Macandal, entre los esclavos, es una especie de sacerdote, porque él conserva
ciertas prácticas religiosas, como el vudú, por ejemplo. Muchos admiran a Macandal. ¿Y por qué lo admiran? Porque Macandal, a pesar de haber sufrido un accidente, perdió una mano durante una de las faenas, goza de la vida, disfruta de conversar con los otros esclavos, sonríe, a pesar de la situación difícil por la cual les toca atravesar. Tinoel admira eso de Macandal, pero también admira otra cosa, y es que Macandal ha aprendido a transformarse en animales. Se puede convertir en cualquier animal, una cucaracha, un ave, una serpiente, y entonces de esa manera evita muchos trabajos, pero al mismo tiempo también Macandal supervisa la fidelidad de los otros esclavos. En una ocasión, Macandal, quien estaba llevando al ganado al campo, escapa de la hacienda. Al exiliarse entonces, Macandal empieza a trabajar, entre comillas, con plantas venenosas. Y Macandal entonces será quien se las va a ingeniar para poco a poco envenenar a esos colonos franceses. Envenenaba sus aguas, envenenaba a sus animales, y muchos de esos colonos fueron muriendo, como la esposa de Monsieur Lenormand de Messy. Madame Lenormand de Messy murió víctima de ese envenenamiento. No se sabía quién era el responsable. Macandal desapareció como solía hacerlo. Sin embargo, durante una celebración, Macandal aparece. Vuelve entonces a su condición corpórea e incentiva a los otros esclavos a rebelarse, empleando ese veneno. Sin embargo, he descubierto, Macandal será apresado y deberá ser ajusticiado. Entonces, Macandal, en la plaza mayor de la isla, será arrojado a la hoguera, así morirá. Y todo ello será apreciado por los diversos esclavos, entre ellos Tinoel. Pero los esclavos no van a sentir ni pena, ni lástima, ni temor. Por el contrario, los esclavos estarán felices, estarán bailando, estarán riendo. ¿Por qué? Porque ellos asumen de que cuando se le arroja el fuego a Macandal, él en el último instante se transformará en cualquier animal y logrará escapar para esconderse y esperar el momento propicio de su retorno. Eso era lo que había acontecido entonces con un primer intento de revuelta contra los colonos franceses. Transcurre el tiempo y llega el año 1789. ¿Qué pasó en ese año, alumnos? (1789). Vamos, históricamente ustedes conocen lo que pasó. La Revolución Francesa. Correcto, la Revolución Francesa, ¿no? Se difunden ideales democráticos, ideas como igualdad, libertad, sobre todo esto último. Y así veremos cómo se emiten los edictos franceses que obligaban a los colonos a dejar en libertad a sus esclavos. Desde Francia, entonces surgieron esos edictos, pero en la lejana, la española, no los aceptaron. Los colonos no dejaron en libertad a los esclavos. Y entre los esclavos emerge la figura de Bowman, quien ante esa negativa y conocedor de lo que estaba pasando, incentiva a los otros esclavos a rebelarse contra sus amos. Esta vez será una revuelta mucho mejor organizada. Miren, una noche, a lo lejos se escuchaban los diversos tambores, y de pronto los cánticos y los bullicios. Entonces vamos a ver cómo dentro de lo que significa pues la isla, utilizando estacas o cualquier arma que encontraban, los esclavos fueron en contra de sus amos. Y miren lo que le pasó a Monsieur Lenormand de Messy. Él, ante esa revuelta, buscó dónde esconderse y a duras penas logró hacerlo.
El accionar de los esclavos, entre ellos Tinoel, fue sangriento. Mataron a los amos, mataron a los colonos, a los mayorales, en fin, una desgracia. Entonces, vamos a ver cómo es una revuelta sangrienta. Pasaron varios días y Monsieur Lenormand de Messy sale de su escondite. ¿Qué encuentra? Su casa totalmente destruida. Las personas cercanas a él muertas. Llega a su habitación y en su habitación, la cual compartía con otra mujer, recordemos que su esposa había muerto, en su habitación encuentra a Mademoiselle Floridor en su cama, muerta, había sido ultrajada por Tinoel. Entonces es una situación terrible. Es así como desde Francia se envían refuerzos y aparecen personajes como Paulina Bonaparte, que es hermana del emperador, y su esposo, el general Leclerc. El general Leclerc quiere retomar el control de la isla. Entonces hay unas constantes luchas. Finalmente se controla a los revoltosos, a otros no, y Bowman será tomado prisionero y morirá decapitado. Entonces, Monsieur Lenormand de Messy encuentra que algunos esclavos han sido capturados y como le pertenecen a él, estaba Tinoel entre ellos, procura su liberación. Como la isla se había convertido prácticamente en una carnicería y estaban propagándose algunas epidemias, Monsieur Lenormand de Messy decide abandonar la Española y se traslada hasta Santiago de Cuba, llevando consigo algunos cuantos esclavos. Mientras tanto, en la isla vamos a ver diversas situaciones, ¿no? Aparece un esclavo llamado Solimán, quien se enamora de Paulina Bonaparte. El general Leclerc, de tanto combatir a estos rebeldes, se enferma, es contagiado por la epidemia. Solimán recurre a la magia vudú, pero Leclerc muere. Y esto hace de que Paulina Bonaparte decida retornar a Francia. ¿Qué pasaba en Santiago de Cuba? Monsieur Lenormand de Messy se ha entregado a los placeres de la vida, al juego, al alcohol, a las mujeres, y despilfarrará el poco dinero que tiene. Tanto así que en un juego pierde a sus últimos esclavos, entre ellos Tinoel. Inmerso en la miseria, finalmente Monsieur Lenormand de Messy muere. Tinoel pasará de mano en mano, es decir, tendrá un amo, luego otro amo y posteriormente otro, hasta que logra obtener su libertad. Ya libre, decide retornar a la Española, ¿no? Que es el actual Haití. Cuando regresa, se refugiará en los escombros de la casa de su antiguo amo. Allí entonces se percata de algo que le llamará la atención. Siguen presentes los esclavos en la isla, pero controlados por otros que eran esclavos. O sea, ya no el blanco controla al esclavo, es el negro quien controla a otros esclavos. ¿Qué había pasado en la isla? Había accedido al poder el primer monarca negro llamado Henry Christophe. Pero lejos de tener consideración por los otros esclavos, lejos él de brindarles oportunidades, los esclavizó, los continuó tratando mal. Los obligaba, por ejemplo, a la construcción de una fortaleza llamada La Ferrière. Tinoel es descubierto y será llevado a la construcción. O sea, cargará ladrillos para construir esa gran fortaleza. Sin embargo, también Tinoel se da cuenta de que los guardias ya no hacen su trabajo de manera idónea. Los guardias están cansados del trato de Henry Christophe y todos se rebelan contra el rey. El rey no tendrá otra opción que dejar el trono y finalmente, como sabían que lo iban a justiciar, se termina suicidando. Tinoel recupera su libertad, retorna a la antigua casa de su amo y allí entonces empieza a interactuar con la población, conversa y al mismo estilo de Macandal cuenta historias, cuando un día se percata de que las tierras en la isla están siendo divididas, se están formando parcelas. Sucede que la isla tiene nuevos amos,
mulatos republicanos que tratan de sacar provecho de la población. O sea, otra vez va a trabajar para otros. Ahí Tinoel dice no. ¿Y qué hace Tinoel? Buscará escapar de esta situación y, emulando a Macandal, decide transformarse en algunos animales, entre ellos, por ejemplo, el ganso, entre ellos la hormiga. Pero ¿qué pasa con Tinoel cuando está transformado en animales? Muchas veces a estos animales los maltratan o los quieren matar. Y entonces Tinoel se salva de morir. Vuelve a su condición humana y él empieza a analizar la situación. En ningún momento ha logrado gozar de la vida. La esclavitud sigue presente. Los tiranos pasan de uno a otro. El francés, el monarca negro, los mulatos republicanos. No hay solución para esto. En algún momento se tiene la libertad, pero se vuelve a la esclavitud. Es una constante. Entonces, inmerso en esos pensamientos, Tinoel, en un día en el cual caía una atroz tormenta en la isla, decide desaparecer del reino de este mundo. Y así finaliza entonces la novela. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es la historia de la Revolución Negra en Haití y hay otros temas como la tiranía, la esclavitud, la realidad mágica. ¿Por qué esta novela es importante? Porque en el prólogo de ella, Carpentier nos ofrece el concepto de lo real maravilloso. ¿Y qué es lo real maravilloso? Es una tendencia narrativa que incorpora elementos mágicos basados en las creencias o en los mitos de los pueblos hispanoamericanos o en culturas como la africana, transplantadas en las colonias latinoamericanas. Entonces, nosotros debemos entender que el mundo mágico es parte de la realidad y pervive en numerosos elementos folclóricos afines a la tradición africana, en la que el vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta a la europea. Es lo que vamos a apreciar en esta novela, una novela que adquiere importancia porque logra combinar los planos de la realidad y los planos del mito. Eso es lo que podría decirles entonces en torno a el reino de este mundo. Muy bien, dejemos de lado a Carpentier y ya en esto último que nos restan, estos 28 minutos, hablemos acerca de Gabriel García Márquez y su novela más emblemática, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez es un destacado escritor colombiano. Nació en 1927 en un pueblo caribeño llamado Aracataca. García Márquez inicialmente se dedicó al periodismo, pero fue gracias a la literatura que adquirirá un gran reconocimiento. Y es por eso entonces que su literatura será tan apreciada que en 1982 él fue acreedor al Premio Nobel de Literatura. ¿Qué nos muestra en sus novelas, en sus cuentos? En sus obras, García Márquez nos ofrece un mundo mágico y al mismo tiempo maravilloso, pero también un mundo cotidiano. Y en lo que nos ofrece en esas diversas historias, también vamos a poder encontrar aspectos históricos concernientes y representativos de nuestro continente. Hay que recordar también que Gabriel García Márquez formó parte del núcleo del boom de la narrativa hispanoamericana, conjuntamente con Vargas Llosa, con Carlos Fuentes y con Julio Cortázar. Murió en México en el año 2014. ¿Qué nos ha otorgado entonces Gabriel García Márquez en lo que respecta a producción literaria? Textos cuentísticos, como los 12 cuentos peregrinos, los funerales de la Mama Grande y la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y a la vez también el escritor nos ha otorgado novelas memorables, como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada. Podríamos hablar de El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto y El otoño del patriarca. Entonces,
vamos a tener en cuenta una de esas novelas emblemáticas, significativas del escritor. Aparece aquí Cien años de soledad. Publicada en 1967, Cien años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de casi 100 años y la evolución del pueblo llamado Macondo, desde su fundación pasando por su apogeo hasta su posterior destrucción. Veamos entonces en qué consiste esta historia. El ambiente nos remite pues a ese paisaje caribeño colombiano, esa mezcla entre mar y naturaleza. En uno de esos pueblos del Caribe apreciaremos la historia de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Ellos son primos, pero a pesar de ese vínculo de parentesco, se han enamorado. Hay atracción mutua, surge la pasión, el deseo y pretenden casarse. Sin embargo, sus respectivas familias, los Buendía y los Iguarán, no están de acuerdo ante esa unión. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque en la región había una creencia que manifestaba lo siguiente: si miembros de la misma familia se unen y procrean una criatura, esta podría nacer con una protuberancia, con una especie de cola de cerdo o de cualquier otro animal, y esto significaría una maldición para ellos y para el lugar donde viven. Entonces, esto genera temor. Sin embargo, el amor puede más. Y José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán finalmente se casan. Pero para evitar que ella quede embarazada, su madre se las va a ingeniar y confeccionará un atuendo especial, una especie de pantalón de lona con diversas correas, y con ese pantalón arropaba a su hija Úrsula Iguarán para que cuando cada noche ella se iba a dormir con su esposo, finalmente no quede embarazada. Esto será frustrante para José Arcadio Buendía, quien cada noche realizaba esfuerzo tras esfuerzo, pero obviamente no podía embarazar a su mujer. En su desesperación, pide, no importa que sus hijos parezcan cochinitos, que tengan alguna cola o protuberancia, pero quería tener hijos. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? El resto de la población empieza a murmurar: ya tienen casados varios meses y no se embaraza, ¿qué pasa? Entonces, ¿pensaban acaso en la falta de virilidad de José Arcadio Buendía o su incapacidad para tener hijos? Habría tal vez alguna explicación. Lo cierto es que él desconocía esos rumores, pero los va a llegar a conocer un día en el cual él tiene un percance con un poblador llamado Prudencio Aguilar. Sucede que el gallo de José Arcadio Buendía participa de una pelea con el gallo de Prudencio Aguilar, al mismo estilo Caballero Carmelo, imagínense. Al final, el gallo vencedor es el de José Arcadio Buendía, y molesto por la derrota, Prudencio Aguilar le expresa una frase muy ofensiva a su contendor. Le dice: a ver si ese gallo tuyo le hace el favor a tu mujer. Entonces, vamos a ver cómo, obviamente, José Arcadio Buendía estará muy molesto. Se ha mancillado su honor. ¿Y qué hace José Arcadio Buendía? Va a su casa de inmediato y lo que encuentra es una lanza. Con esa lanza en mano, irá en busca de Prudencio Aguilar. Y al tenerlo cerca, José Arcadio Buendía le arroja esa lanza. Y la lanza le impacta en la garganta a Prudencio Aguilar, le atraviesa la garganta y lo mata. Reitero, era cuestión de honor. Pero pasa el tiempo, no mucho, y de pronto apreciaremos cómo el fantasma de Prudencio Aguilar invadirá la casa de los Buendía. Este hecho asusta a Úrsula Iguarán y llega a incomodar a José Arcadio.
¿Qué hacía el fantasma de Prudencio Aguilar cada vez que los visitaba? Se iba al baño, se miraba al espejo y se limpiaba la herida ocasionada por la lanza. Todo esto cansó tanto a José Arcadio Buendía que le propuso él a su mujer abandonar ese pueblo. Ella aceptó. La pareja se fue del pueblo. Sola, no, porque hay otros pobladores que los van a acompañar y una gran caravana partirá de ese pueblo en dirección a internarse en la serranía tropical. Y será mucho tiempo el viaje realizado por todos estos pobladores. Lejos de las creencias de ese pueblo, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se entregarán al amor. Ella queda embarazada y dará a luz a un varoncito al cual se le llamará como el padre, José Arcadio. Este niño no tenía ninguna protuberancia, no tenía ninguna cola de cerdo, salió sanito. Muy bien, pero durante el viaje, durante un momento de descanso, José Arcadio Buendía sueña y en sus sueños aparece una ciudad con paredes como si fuesen espejos. En sus sueños le responden que ese lugar se llama Macondo. ¿Y qué hace José Arcadio Buendía? Detiene el avance de la caravana, se interna en un claro y en ese lugar él y los otros pobladores construirán casuchas elaboradas con barro y caña brava. Y a ese conjunto de casuchas se les nombrará como Macondo. Entonces seremos testigos de la fundación de ese pueblo. Macondo llama la atención de los lugareños. Muchos visitan el pueblo y deciden quedarse. Otros solamente visitan de paso el pueblo. Y entre los diversos visitantes aparecerán un conjunto de gitanos muy singulares por su vestimenta y por los inventos que ellos llevan. Entre esos gitanos está presente Melquiades, quien se vuelve un buen amigo del fundador José Arcadio Buendía. Vamos a ver entonces cómo en ese pueblo, ya lejos de esa creencia, nacerán los otros hijos de la pareja fundadora. Nace un segundo hijo llamado Aureliano y nace una tercera criatura, una niña llamada Amaranta. Ahora, los visitantes del pueblo son tan diversos que dentro de estos un grupo de traficantes de pieles llevaban consigo una niña llamada Rebeca, quien resultó ser sobrina lejana de Úrsula Iguarán. Rebeca será acogida en la casa de los Buendía, pero su llegada implicaría también ciertos trastornos que experimentará Macondo. En Macondo, por ejemplo, tras la llegada de Rebeca, se desata la peste del insomnio. Nadie podía dormir y esto generaba, a fin de cuentas, oportunidad para trabajar todo lo que faltaba. Pero cuando ya se realizaba todo, las personas recaían en soledad, en tristeza, en depresión. Luego de la peste del insomnio se desata la peste del olvido. La gente empezó a olvidar el nombre de las cosas. Y allí, José Arcadio Buendía, para solucionar este problema, tiene la idea de rotular cada cosa, es decir, poner un cartel con su respectivo nombre a cada objeto. Todo iba bien, pero de pronto la gente olvidó de leer. Y entonces al olvidarse de leer, Macondo se convirtió en un lugar caótico. Ante esta situación, de pronto aparece Melquiades, pero se había dicho de que Melquiades había muerto víctima de una epidemia en la lejana Asia. Melquiades estaba allí, en Macondo. ¿Qué haces aquí, Melquiades? Dijeron que habías muerto, le preguntan. Y Melquiades dice, la verdad, pues sí, me morí, pero me aburrí de la muerte y quise regresar. Y Melquiades ha regresado con una poción que es brindada a los habitantes y todo vuelve a la normalidad. Pasa el tiempo y el fundador del pueblo, José Arcadio Buendía, empieza a manifestar síntomas de locura. Habla aparentemente solo, en realidad hablaba con Prudencio Aguilar, el fantasma de él, para ser precisos. Luego vamos a ver cómo aparecerá amarrado a un árbol de castaño y finalmente él dejará de existir. Cuando muere, ustedes recuerden, cayó en Macondo una lluvia de flores amarillas. Muy bien, ¿qué pasó entonces con los hijos de la pareja fundadora? Cuando aún vivía su padre, José Arcadio, el primogénito, se fue del pueblo y se convirtió en marino con el paso del tiempo. Como marino, dio la vuelta al mundo más de 80 veces
y tuvo diversos amoríos por aquí y por allá. Un día decidió retornar a Macondo. Se dice que sus pasos se escuchaban a kilómetros de distancia. Al retornar al pueblo, entabla un vínculo amoroso con una mujer llamada Pilar Ternera. Sin embargo, esta mujer también sostendría otra relación amorosa con el hermano de José Arcadio, es decir, con Aureliano Buendía. Aureliano, por su parte, se había convertido en un militar, un caudillo liberal que se opuso a las maniobras conservadoras del gobierno. Lideró 32 sublevaciones contra los conservadores, no ganó ninguna de esas revueltas. Al final firmará la paz entre conservadores y liberales para dejar la milicia y finalmente dedicarse a actividades artesanales en el pueblo. Sin embargo, la vida del coronel llama la atención por muchos otros detalles. Por ejemplo, el hecho de haberse salvado ante un pelotón de fusilamiento, o el de no poder suicidarse, o el hecho de haber tenido 17 hijos con mujeres distintas. A los hijos del coronel se les nombró como el padre: Aureliano Centeno, Aureliano Serrador, Aureliano Arcaya, etc. Amaranta, por su parte, la hija de la pareja fundadora, desde que llegó Rebeca tuvo rivalidades con ella, incluso cuando ya eran adultas, disputándose el amor de un músico llamado Pietro Crespi. Al final, Rebeca termina conviviendo con José Arcadio, imagínense. Y los diversos hijos del coronel fueron victimados por estas guerras civiles, ¿no? Por estas rivalidades constantes. En fin, uno de los hijos del coronel, cuando aún estaba vivo, quien se llamaba Aureliano Triste, decía abandonar Macondo. Todos piensan que se va a ir y que nunca va a regresar, pero se equivocaron. Regresó. Y tras su retorno, Macondo se apertura a la modernidad. Se trazan las vías y llega el tren, llega la escandalosa locomotora por primera vez y llegan los avances tecnológicos de la época, como el cine y el telégrafo. Y esto llama la atención de inversionistas extranjeros como Mr. Herbert y Mr. Brown. Mr. Herbert conoce por primera vez el banano y Mr. Brown instala una compañía bananera en Macondo. Esta compañía, que debería ser sinónimo de oportunidad a los habitantes del pueblo, era sinónimo de explotación. Y ante tal explotación aparece la figura del bisnieto del fundador, José Arcadio II Buendía, quien liderará una huelga en contra de la compañía bananera. Lamentablemente, esa huelga será brutalmente reprimida con intervención del ejército. Los soldados acribillarán a los huelguistas, quienes están apostados en la estación del tren, y sus cuerpos serán desaparecidos, arrojados al mar por esos militares. Esa matanza que ha acontecido en Macondo traerá consecuencias. Caerán lluvias que van a durar algo más de 4 años. El único sobreviviente de la matanza será José Arcadio II Buendía, y Úrsula Iguarán morirá una vez que concluyan esas lluvias. Desde ese momento, los Buendía pasarán a ser una familia prácticamente olvidada. Nadie se acordará de los fundadores. Entonces suceden otros eventos y nos encontraremos con casi uno de los últimos descendientes de la pareja fundadora. Aparece el personaje Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia tenía una vida entregada a los placeres. Visitaba bares, cantinas y burdeles, pero también gustaba del conocimiento, leía mucho. Se parecía y al mismo tiempo no se parecía a los otros Buendía. Aureliano Babilonia entonces un día encuentra los pergaminos que había elaborado Melquiades, determinantes en el desarrollo de la historia, y tratará de descifrarlos. Este personaje conoce a una mujer llamada Amaranta Úrsula, que ha retornado desde Bruselas, Bélgica, al pueblo. Ella estaba casada con un aviador llamado Gastón. Entonces, vamos a ver cómo la atracción entre ambos personajes es algo innegable. Y cuando Gastón está ausente, Amaranta Úrsula le escribirá una carta poniendo fin a su relación e inicia un romance con Aureliano Babilonia. Producto de ese romance, ella queda embarazada. Tras quedar embarazada y los meses respectivos, dará a luz y nace una criatura
con cola de cerdo. Y entonces sabemos lo que significa ello. Amaranta Úrsula morirá desangrada durante el parto y Aureliano Babilonia estará desesperado en un pueblo prácticamente abandonado. Muchos de sus habitantes se habían ido y va de puerta en puerta pidiendo ayuda. El pueblo prácticamente está vacío. El cantinero se apiada de Aureliano Babilonia y le ofrece una botella de aguardiente. Y Aureliano Babilonia lo bebe, se embriaga y se queda dormido. Pero tras despertar, se acuerda de la criatura recién nacida y decide buscarla. Va tras ella y entonces le encuentra a esta criatura que está siendo devorada por hormigas rojas que han aparecido tras la lluvia de 4 años. En su desesperación, Aureliano Babilonia busca los pergaminos de Melquiades y trata de descifrar su contenido. Mientras él busca hacer ello, vientos fuertes están azotando Macondo. Entonces, a través de esos pergaminos, a los cuales sí logra descifrar, se entera de que había cometido un incesto porque Amaranta Úrsula había resultado ser su tía. Descubre también que la historia de los Buendía y la historia de Macondo había sido escrita con antelación. Y al final, entonces, descifra estas palabras. Porque la historia de los Buendía y la historia de Macondo será borrada de toda memoria humana y no tendrán una segunda oportunidad. En ese mismo instante, los vientos huracanados destruyen el pueblo. Y así finaliza 100 años de soledad. ¿Cuáles entonces son los temas abordados en esta novela? Como bien dice el título, se aborda el tema de la soledad, pero también hay otros temas como la historia de la familia Buendía y la historia de Macondo. 100 años de soledad se constituye como una novela típica del realismo mágico, puesto que se describen sucesos totalmente insólitos. Y a pesar de esos sucesos, estos hechos son asumidos como reales, como cotidianos. Dentro de la novela, ningún personaje se asombra ante ellos. Entonces, los personajes van a tomar con naturalidad eventos como esa lluvia de flores amarillas tras la muerte del fundador de Macondo, o por ejemplo este pasaje en el cual se hace referencia a cómo el personaje Remedios la Bella, mientras tendía sus sábanas, de pronto empieza a ascender hacia los cielos. Entonces, eso es lo que vamos a apreciar en esta novela. Una novela que es catalogada como compleja, ya que es representativa de esta nueva narrativa hispanoamericana y de ese realismo mágico. Por lo tanto, para un mejor análisis, para un mejor abordaje de la obra, se ha creído conveniente apreciarla desde diversos niveles. Empecemos con el nivel social. Miren, desde el nivel social, la novela se caracteriza porque nos presenta a los diversos grupos que conforman a la sociedad caribeña colombiana. En otras palabras, se nos muestra al poblador del Caribe colombiano, con los muchos aspectos que lo caracterizan, sus usos, sus costumbres, su música y sus creencias. Entonces, esto es lo que vamos a poder apreciar desde el nivel social. Por otro lado, desde el nivel histórico, la novela nos representa diversos pasajes de la historia colombiana. Entonces, vamos a ver cómo en la novela se mencionan a las guerras civiles, es decir, la lucha entre conservadores y liberales. En la novela se hace alusión al proceso de modernización. Claro, en algún momento Colombia también experimentó ese proceso de modernización y se hace referencia a la presencia del capital extranjero. Entonces vamos a ver cómo eso también experimentó el país de Colombia. Entonces sí, pues hay pasajes relevantes de la historia colombiana.
¿Qué vamos a apreciar desde el nivel mítico? Miren, desde este nivel vamos a encontrarnos con la incorporación de los mitos como parte de la realidad. Es interesante apreciar cómo García Márquez incorpora un recurso, el uso de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? ¿Cómo se define la hipérbole, estimados alumnos? ¿Cómo hemos Es definido la como la hipérbole? exageración de algo. Excelente, exageración, ¿no? Y entonces vamos a apreciar cómo en la novela hay constantes exageraciones. Lluvias de más de 4 años, 17 hijos, 32 sublevaciones, más de 80 vueltas al mundo. Estamos hablando de situaciones hiperbólicas. ¿Por qué García Márquez ha empleado la hipérbole? Ha recurrido el escritor a ello para otorgarle una dimensión mítica a los personajes y a los acontecimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver desde el nivel mítico. Algo más también importante. ¿Cómo es concebido el tiempo en esta novela? El tiempo no es concebido en forma lineal. El tiempo adquiere caracteres propios del mito. El tiempo mítico es cíclico. ¿Por qué concebimos al tiempo como cíclico? El tiempo cíclico se caracteriza porque tiende a repetir y repetir y repetir. ¿Y qué se repite en la novela? En la novela se repiten los nombres de los personajes y también se repiten las acciones realizadas por estos mismos. Entonces, por eso es que se aprecia la idea de tiempo cíclico. Por último, desde el nivel psicológico se aborda el tema del incesto. El incesto bordea las relaciones de los Buendía y lo hemos apreciado al inicio de la obra, ¿no? La relación entre José Arcadio Buendía y Úrsula Guarán, primos entre sí. Y el incesto se manifiesta hacia el final. Aureliano Babilonia sostiene una relación con Amaranta Úrsula. Él es el sobrino, ella es la tía. Entonces vamos a apreciar cómo el incesto se instaura en las relaciones de los Buendía. Pero no solamente el incesto, sino hay otros elementos como el erotismo, la fantasía y la comicidad. En fin, entonces, esto es lo que podría manifestarles en torno a la novela 100 años de soledad. Hemos llegado entonces al final de la clase, pero como restan minutos, revisemos algunas de las preguntas propuestas. Así que no está de más. Rápidamente, pregunta número 1. ¿Qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se puede identificar en el siguiente fragmento de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa? En la calle había aumentado la gente que trataba de subir a los atestados colectivos, a los expresos. No hacían cola. Eran una pequeña turba que agitaba las manos ante los ómnibus de corazas azules y blancas que pasaban sin detenerse. De pronto, entre los cuerpos, dos menudas siluetas idénticas, dos melenitas morenas, las mellizas Vallerriestra. Popeye apartó la cortina y les hizo adiós. Entonces, ¿qué características se puede apreciar? Participación activa del lector, multiplicidad de voces narrativas, narración de tendencia objetiva, técnica del monólogo interior o alteración de la linealidad narrativa. ¿Cuál de las características? Correcto, narración objetiva. 1, alternativa C. Muy bien, y ya rápidamente para concluir. 10. El tiempo cíclico en 100 años de soledad se representa, entre otros recursos, a través de la reiteración de sucesos en la vida de algunos integrantes de la familia Buendía. Por ejemplo, podemos afirmar que el coronel Aureliano o José Arcadio II optan por ostentar sus atributos descomunales, instruirse en las costumbres gitanas, modernizar la ciudad de Macondo, incursionar en la vida política. El coronel fue un caudillo liberal y José Arcadio II aboga
por los huelguistas. Entonces sí, se inmiscuye en la vida política. 10, alternativa D. Correcto, Brigitte, gracias. Entonces, jóvenes, ya que estamos llegando al final, comparto con ustedes las claves respectivas de las preguntas propuestas para esta presente semana, la número 5. Bien, ha sido un gusto de mi parte haber brindado esta clase y conmigo será pues hasta la siguiente sesión. Espero pues ustedes hayan entendido y hayan asimilado toda la información compartida con ustedes. Muchísimas gracias, son las 14 horas, es momento entonces de retirarnos. Cuídense, hasta la siguiente semana, nos vemos, chao. Hasta luego, profesor. Gracias, Cuídese. profesor, Tenga cuídese. un excelente día. Así va a ser, Hasta luego, no profesor. tengas duda. Cuídese, que tenga un buen día. Chao, cuídense.